Después de más de 40 años de matrimonio, su esposo la echó de casa para quedarse con una mujer más joven, y la dejó sola frente a una vieja casa olvidada entre olivares. Mercedes creyó que aquella sería la noche más humillante de su vida. Pero todo cambió cuando una niña desconocida apareció frente a la puerta y dijo algo imposible. Mi mamá llora cada vez que pasa por esta casa. Lo que Mercedes estaba a punto de descubrir llevaba enterrado más de 40 años y podía destruir el apellido más poderoso de Úbeda. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La luz del final del verano caía sobre los olivares de Úbeda, tiñendo de cobre la hacienda Velasco. En el patio principal, bajo pequeñas lámparas amarillas, la mesa de la cena brillaba con copas finas, pan tostado y aceite de oliva recién prensado. El aire olía a romero, tierra seca y vino tinto. Mercedes Navarro mantenía las manos quietas sobre el mantel. Después de 43 años dentro de aquella familia, había aprendido a callar, incluso cuando el corazón se rompía. Frente a ella, Eduardo Velasco bebía vino con la tranquilidad de quien llevaba meses tomando una decisión en silencio. Entre ambos, ya no quedaba rabia, solo costumbre. Eduardo dejó lentamente la copa sobre la mesa. Mercedes, creo que ya no tiene sentido seguir fingiendo. Ella levantó apenas la mirada. A lo lejos sonaba una guitarra flamenca desde alguna radio del pueblo, mientras el viento movía las ramas de los olivos. Lucía y yo vamos a casarnos antes de Navidad, continuó Eduardo. Hace años que esto dejó de ser una familia. Mercedes sintió un vacío pesado dentro del pecho, pero no lloró. Tomó un pequeño trozo de pan y lo hundió en el aceite. Entiendo, respondió con calma. Aquella serenidad incomodó más a Eduardo que cualquier grito. Minutos después, el abogado explicó que la hacienda, las tierras y la almazara seguirían perteneciendo a los Velasco. Mercedes conservaría únicamente la vieja casa de Teresa Navarro, su madre. En las afueras de Úbeda, la casa cubierta de bugambilias, la misma de la que había escapado siendo joven, porque estaba cansada de vivir entre goteras, gallinas y recuerdos pobres. Cuando firmó los documentos, escuchó las cigarras cantando en la oscuridad y comprendió que acababa de quedarse sin hogar por segunda vez en su vida. Más tarde subió a la habitación matrimonial. Las cortinas blancas se movían con el aire cálido de la noche. Preparó 2 maletas pequeñas sin mirar fotografías ni abrir cajones antiguos. Antes de salir, rozó el respaldo de una silla y recordó a Teresa cosiendo junto a la ventana mientras el olor del café llenaba la cocina. Las casas guardan cosas que las personas olvidan. Su madre repetía aquella frase cada vez que alguien en el pueblo intentaba esconder una vergüenza familiar. Mercedes abandonó la hacienda sin mirar atrás. El taxi avanzó entre olivares interminables hasta llegar a la pequeña casa blanca situada junto al camino rural. Las bugambilias caían sobre las paredes como si hubieran cubierto lentamente el paso de los años. Mercedes abrió el portón. La madera crujió bajo sus manos. Dentro olía a polvo, humedad y tiempo detenido. La máquina de coser de Teresa seguía junto a la ventana. Había carretes de hilo sobre una mesa cubierta por una tela amarillenta y un viejo ventilador oxidado descansaba en una esquina. Mercedes recorrió la casa en silencio. Tocó una silla vieja. Rozó una cortina gastada. Resultaba extraño regresar al único lugar donde alguna vez había sido simplemente hija de alguien, y no la esposa perfecta de los Velasco. Entonces alguien golpeó suavemente la puerta. Era Carmen Ruiz, la vecina, sosteniendo pan caliente y un pequeño frasco de miel. «Sabía que llegarías tarde», dijo con una sonrisa cansada, «y nadie debería dormir la primera noche con el estómago vacío». «Hija». Mercedes intentó sonreír. Carmen encendió una lámpara pequeña y observó el patio. «La casa sigue viva», murmuró. Teresa nunca dejó que muriera del todo. Hablaron unos minutos sobre cosas simples.
el calor insoportable de aquel verano, el próximo festival del aceite, y una vecina que se había marchado a Málaga para vivir con su hijo porque ya no podía quedarse sola. Aquella conversación alivió más a Mercedes que cualquier gesto de compasión. Cuando Carmen se marchó, el silencio volvió a llenar la casa. Mercedes se acostó sobre la vieja cama de Teresa sin cambiarse de ropa. Escuchó el viento entrando por las rendijas, un perro ladrando a lo lejos y las campanas marcando la medianoche. No lloró. Permaneció inmóvil mirando el techo oscuro, sintiendo el cansancio de una vida entera sobre los hombros. Entonces lo escuchó. Un ruido suave, como si alguien estuviera escarbando bajo la tierra del gallinero. Mercedes apenas había dormido. El ruido cerca del gallinero desapareció poco después de medianoche, pero el eco siguió rondando en su cabeza hasta el amanecer. Cuando abrió las ventanas de la cocina, el aire fresco entró junto con el olor húmedo de la tierra y el jazmín que crecía cerca del patio. Úbeda despertaba despacio. A lo lejos se escuchaba una motocicleta vieja y las persianas metálicas de las cafeterías abriéndose en la plaza. Mercedes preparó café negro en la antigua cafetera de Teresa mientras observaba las gallinas caminar cerca del corral. Entonces vio a la niña. Estaba sentada junto al gallinero, dándoles pequeños trozos de pan a las gallinas. Llevaba un vestido claro y 2 trenzas algo despeinadas. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Mercedes. La pequeña levantó la mirada sin miedo. «Les doy desayuno. Creo que esa gallina blanca está triste». Mercedes no pudo evitar una sonrisa breve. La niña observó las flores que cubrían parte de la pared. «¿Usted es la abuela de las flores?». Aquella pregunta sorprendió a Mercedes. «¿Quién te dijo eso?». «Nadie. Pero esta casa parece de alguien que cuida cosas viejas». La respuesta le provocó una sensación extraña. La niña se presentó como Lucerito Montes. Había llegado sola desde la plaza mientras su madre trabajaba cerca del centro del pueblo. «¿Puedo entrar? Huele rico». Mercedes dudó unos segundos. Toda la noche se había repetido que no quería volver a encariñarse con nadie. Pero aquella niña hablaba con una naturalidad imposible de rechazar. «Solo un momento». Lucerito entró feliz a la cocina y comenzó a dibujar sobre un papel viejo mientras Mercedes calentaba chocolate. La luz de la mañana llenaba el cuarto y el viejo ventilador de techo giraba lentamente sobre ellas. La niña dibujó flores moradas y una casa blanca. «Mi mamá siempre se queda callada cuando ve flores así», comentó. Mercedes dejó la taza sobre la mesa. «¿Tu mamá conoce esta casa?». Lucerito se encogió de hombros. «No sé, pero cuando pasamos por esta calle parece que quiere llorar». Aquellas palabras dejaron inquieta a Mercedes. Más tarde acompañó a Lucerito hasta la plaza. El pueblo ya estaba lleno de vida, hombres mayores tomando café cortado, mujeres hablando frente a la panadería, niños corriendo alrededor de la fuente antigua. En varias terrazas colocaban adornos para el próximo festival del aceite de oliva. Un anciano saludó a Mercedes levantando la mano. «Buenos días, hija». Lucerito caminaba junto a ella hablando sin parar. «Mi mamá dice que las casas solas se ponen tristes». Mercedes la miró de reojo. «¿Y tú qué piensas?». La niña sonrió. Que ésta ya estaba esperando a alguien. Aquella frase quedó suspendida entre ambas. Entonces una mujer apareció apresurada entre las mesas de una cafetería. Lucía Montes. Su cabello oscuro estaba recogido de forma sencilla y llevaba documentos bajo el brazo. Al ver a Lucerito, respiró aliviada. «Lucerito, te dije que no te fueras sola». La niña corrió hacia ella. «Estaba con la abuela de las flores». Lucía levantó la mirada hacia Mercedes y sonrió con educación. «Perdone las molestias. Tiene la costumbre de escaparse cuando encuentra un lugar que le gusta». Por un instante, Lucía observó la casa situada al final de la calle. Su expresión cambió apenas un segundo, como si estuviera recordando algo que nunca logró entender del todo. Antes de marcharse,
Lucerito buscó unos lápices dentro de su bolso y dejó caer un pequeño trozo de tela bordada a badí con flores moradas. Mercedes sintió un estremecimiento. Reconocía perfectamente aquel bordado. Teresa hacía puntadas iguales cuando alguien del pueblo necesitaba esconder una historia vergonzosa dentro de un mantel o una sábana. Lucía recogió rápidamente la tela. Sus dedos temblaron apenas antes de tomar la mano de Lucerito y desaparecer entre la gente de la plaza. Aquella tarde Mercedes regresó a la casa mientras el calor empezaba a bajar. Desde algunas ventanas abiertas llegaba el sonido de radios antiguas, transmitiendo flamenco y partidos de fútbol. Entró al antiguo cuarto de costura de Teresa y observó la vieja caja de madera cubierta de polvo. Durante años había evitado abrirla, porque Teresa siempre protegía secretos que nadie quería recordar. Mercedes levantó lentamente la tapa. Dentro encontró fotografías antiguas, carretes de hilo y un cuaderno bordado a mano. En la portada aparecía el mismo símbolo de flores moradas que había visto en la tela de Lucerito. Aquella noche el viento soplaba con fuerza sobre las afueras de Úbeda. Las bugambilias rozaban las paredes blancas mientras Mercedes permanecía sentada frente al viejo cuaderno bordado que había encontrado dentro de la caja de Teresa. La lámpara amarilla iluminaba pequeños símbolos cosidos a mano. Flores, hojas de olivo, un hilo rojo y algo parecido a un huevo agrietado. Aquello no parecía un simple cuaderno de costura. Mercedes pasó varias páginas hasta detenerse en un nombre repetido muchas veces. Ana Beltrán. Sintió un pequeño escalofrío. A la mañana siguiente, Carmen Ruiz llegó temprano con pan dulce y queso fresco. Encontró a Mercedes todavía sentada frente al cuaderno mientras una vieja radio de la cocina transmitía flamenco muy bajo. «No has dormido nada», murmuró. Mercedes alzó los ojos. ¿Quién era Ana Beltrán? Carmen quedó inmóvil unos segundos antes de suspirar. Pensé que Teresa se había llevado esos secretos a la tumba. Mercedes acercó el cuaderno hacia ella. ¿Qué significan estos dibujos? Carmen observó los símbolos unos instantes. Tu madre no bordaba flores porque sí, dijo al final. Cada cosa tenía un significado. Señaló la bugambilia. Eso era un secreto familiar. Luego tocó el hilo rojo. Dolor o sangre. Mercedes sintió un nudo en el pecho. ¿Y las hojas de olivo? Carmen la miró en silencio. La familia Velasco. La cocina quedó en silencio mientras afuera el pueblo despertaba bajo un cielo gris. Mercedes volvió a mirar el nombre de Ana Beltrán. ¿Qué ocurrió con ella? Carmen tardó en responder. Era una muchacha pobre que trabajaba durante la cosecha de aceitunas. Muy joven y demasiado hermosa para pasar desapercibida. Mercedes comprendió inmediatamente hacia dónde apuntaban aquellas palabras. Tuvo algo que ver con los Velasco. Carmen bajó los ojos. Eso decía la gente, aunque no fue Eduardo. Él apenas era un muchacho cuando todo ocurrió. Aquella respuesta dejó una incomodidad pesada en la cocina. La lluvia comenzó a caer sobre las ventanas mientras Carmen contaba rumores antiguos, miradas escondidas, una joven embarazada y una desaparición poco antes del Festival del Aceite de 1974. Antes de marcharse, Carmen observó nuevamente el cuaderno. Teresa decía que algunas verdades solo debían aparecer cuando ya no pudieran destruir una familia. Mercedes permaneció inmóvil, escuchando aquellas palabras. Entonces escucharon un coche detenerse frente a la casa. Pocos segundos después alguien golpeó la puerta. Era Sofía. Había viajado desde Sevilla después de recibir la llamada de Carmen durante la madrugada. Su expresión mostraba preocupación apenas entró en la cocina. Mercedes le enseñó el cuaderno y la caja. Sofía empezó a revisar todo con rapidez, buscando fechas y conexiones. Entre los papeles encontró una fotografía vieja de la fiesta del aceite de oliva de 1974. La imagen mostraba faroles, mesas largas, gente bailando.
En el centro aparecía Teresa junto a una joven embarazada con un pañuelo amarillo, Ana Beltrán, y detrás de ellas, casi escondida entre la multitud, una monja sostenía un bebé envuelto en una tela bordada con flores moradas. Mercedes sintió que el corazón comenzaba a latirle más fuerte. Sofía observó la fotografía unos segundos. «Mamá, esa tela». Las tres pensaron inmediatamente en el trozo de tela que llevaba Lucerito. Mercedes tomó la fotografía con manos temblorosas. «No puede ser casualidad». Sofía continuó revisando el cuaderno y encontró varias fechas repetidas junto a una palabra escrita a mano. Córdoba. Mercedes levantó la mirada. «¿Qué hay en Córdoba?». Carmen dudó unos segundos antes de responder. «Un convento antiguo». Teresa fue allí poco después de que Ana desapareciera, y volvió distinta. El silencio regresó a la cocina. Mercedes caminó hasta la ventana y observó la lluvia cayendo sobre el patio. Por primera vez desde el divorcio, sintió algo distinto al vacío. Sintió preguntas, demasiadas preguntas. Cuando empezó a oscurecer, alguien golpeó suavemente la puerta. Mercedes abrió. Lucerito estaba empapada por la lluvia, abrazando contra el pecho el pequeño trozo de tela bordada. «Mamá se puso triste otra vez», susurró. Mercedes alzó la mirada. A varios metros de distancia, bajo la lluvia débil de la tarde, Lucía permanecía inmóvil junto al portón de la casa, y aunque intentaba ocultarlo, estaba llorando en silencio. Aquella noche Mercedes apenas pudo dormir. La imagen de Lucía llorando bajo la lluvia seguía regresando a su memoria. Había algo en aquella mujer que ya no lograba ver como antes. Ya no era solamente la joven elegante que había aparecido al lado de Eduardo. Ahora parecía alguien perdido. Alguien que llevaba demasiados años buscando algo sin saber exactamente qué. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto por nubes grises. El aire olía a tierra mojada y café recién hecho. Sofía ya estaba despierta revisando nuevamente los papeles de Teresa sobre la mesa de la cocina. «Mamá, mira esto». Mercedes se acercó. Entre varias hojas antiguas apareció el nombre del convento de Santa Clara, en Córdoba, repetido junto a una fecha de 1974. Carmen observó el documento desde la puerta. «Teresa viajó allí después de que Ana desapareciera», murmuró, y cuando volvió dejó de hablar de los Velasco durante meses. La cocina quedó en silencio. Mercedes sintió cómo las piezas comenzaban a unirse dentro de su cabeza: la fotografía, la tela bordada, Lucía y aquel convento antiguo. Sofía cerró la carpeta. «Tenemos que ir». Horas después, las dos viajaban hacia Córdoba por una carretera rodeada de olivares. Una vieja canción flamenca sonaba en la radio del coche. Mercedes observaba el horizonte. «¿Estás segura de querer descubrir esto?», preguntó Sofía en voz baja. Mercedes tardó unos segundos en responder. «No, pero ya no puedo fingir que no vi nada». Hicieron una pequeña parada en un café de carretera. Algunos hombres mayores jugaban dominó junto a la ventana, mientras el camarero servía café cortado y tostadas con tomate. Mercedes removía el azúcar dentro de la taza. «Tu abuela nunca odiaba a nadie», dijo de pronto. «Y aún así escondió todo esto durante años». Sofía la observó unos segundos. «Tal vez intentaba protegerte». Aquellas palabras acompañaron a Mercedes el resto del camino. El convento de Santa Clara apareció poco antes del atardecer. Era un edificio antiguo, con paredes desgastadas y grandes puertas de madera y oscura. Una hermana mayor las condujo hasta una pequeña oficina donde las esperaba Padre Miguel, un sacerdote anciano de voz tranquila. Mercedes le mostró la fotografía y el nombre de Ana Beltrán. El hombre observó todo durante varios segundos antes de suspirar. «Hay historias que este pueblo intentó olvidar demasiado rápido». Padre Miguel buscó varios archivos antiguos guardados dentro de un armario de madera. Finalmente encontró una carpeta amarillenta. Dentro había registros incompletos y una hoja donde aparecía escrito:
niña sin familia conocida. Sofía sintió un escalofrío. ¿Quién era esa niña? Padre Miguel alzó la mirada. La trajeron aquí poco después de la muerte de Ana Beltrán. Mercedes apretó las manos sobre la silla. El sacerdote guardó silencio unos segundos antes de hablar nuevamente. El hombre relacionado con Ana pertenecía a la generación anterior de los Velasco. Eduardo no tuvo nada que ver, pero cargó muchos años con la vergüenza de su familia. Mercedes bajó los ojos. Durante años había culpado a Lucía por destruir su matrimonio. Ahora descubría que aquella mujer también había crecido rodeada de abandono y secretos. Padre Miguel abrió un pequeño cajón y sacó una bolsita de tela cuidadosamente doblada. Teresa pidió que esto se guardara hasta que alguien necesitara conocer la verdad. Mercedes abrió la tela. Dentro había un pequeño bordado de flores moradas, exactamente igual al que llevaba Lucerito. Por un instante nadie dijo nada. Mercedes apartó la mirada mientras todas las imágenes regresaban a su mente. Lucía mirando la casa, la tela, las lágrimas bajo la lluvia, y aquella sensación constante de pertenecer a un lugar sin conocerlo. Sofía rompió el silencio. Entonces, Lucía. Padre Miguel asintió despacio. Creo que ella es la niña que Ana dejó atrás. Mercedes cerró los ojos un instante. Toda su vida había pensado que Lucía había llegado para destruir lo poco que le quedaba. Y ahora descubría que aquella mujer quizá había pasado toda su vida buscando una familia sin saberlo. Cuando salieron del convento, el sol empezaba a esconderse detrás de los tejados de Córdoba. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar. Mercedes permaneció quieta unos segundos frente a la puerta del convento. Por primera vez en muchos años, sintió tristeza por alguien que no fuera ella misma. Aquella noche regresaron a Úbeda en silencio. Al llegar a la casa, Mercedes vio una figura esperando junto al portón. Eduardo Velasco. Cuando Mercedes bajó del coche, él dio un paso hacia ella, y por primera vez desde el divorcio, parecía realmente asustado. El aire de la noche estaba frío cuando Mercedes abrió el portón de la casa. Las luces del coche iluminaban apenas el rostro cansado de Eduardo Velasco. Detrás de él, las bugambilias se movían bajo el viento oscuro de las afueras de Úbeda. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Sofía observó a su padre con desconfianza antes de entrar en la casa sin decir una palabra. Eduardo dio un paso hacia Mercedes. Necesitamos hablar. Ella permaneció inmóvil. Ya hablamos suficiente durante 40 años. La respuesta fue tranquila, pero más firme de lo que Eduardo esperaba. El hombre bajó la mirada. ¿De qué has estado investigando cosas del pasado? Mercedes sintió un leve escalofrío. ¿Y eso te preocupa? Eduardo tardó unos segundos en responder. Hay historias que solo traen dolor. Mercedes observó el cansancio en su rostro. Por primera vez no parecía el hombre poderoso de la familia Velasco. Parecía simplemente un anciano asustado. Ana Beltrán también sufrió dolor, dijo ella en voz baja. Eduardo cerró los ojos un instante. El silencio volvió a caer entre ambos. Finalmente sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Puedo comprarte la casa, Sevilla, Málaga, donde quieras vivir tranquila. Mercedes miró el sobre sin mover las manos. No quiero otra casa. Alzó los ojos hacia él. Quiero saber por qué todos protegieron durante años los secretos de tu familia. Aquellas palabras lo dejaron inmóvil. Mi padre destruyó demasiadas vidas, murmuró al final. Mercedes apartó la mirada. Recordó rumores antiguos escuchados durante años, conversaciones que siempre terminaban cuando ella aparecía cerca. Eduardo bajó los ojos. Aquella noche se marchó sin insistir más. Dentro de la cocina, Sofía preparaba té caliente mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre el patio. Nunca lo había visto así, murmuró. Mercedes observó las gotas resbalar por la ventana. Yo tampoco. A la mañana siguiente, el pueblo estaba cubierto por una neblina suave. En la plaza,
Empezaban los preparativos para el Festival del Aceite. Faroles colgados entre balcones, mesas largas, y puestos llenos de aceitunas y pan recién horneado. Mercedes caminó hasta la panadería mientras el olor a café llenaba las calles estrechas. Cuando regresó encontró a Lucía sentada en el pequeño muro del patio. Parecía nerviosa. Lucerito dormía sobre el sofá abrazando el trozo de tela bordada. Lucía alzó la mirada. «Necesito preguntarle algo». Mercedes dejó el pan sobre la mesa. «Adelante». Lucía respiró hondo antes de hablar. «¿Por qué siento que conozco esta casa?» La pregunta quedó suspendida en el aire silencioso de la cocina. Mercedes observó unos segundos las flores moviéndose afuera. Durante un instante quiso pedirle a Lucía que desapareciera para siempre. Pero ya no podía ignorar el dolor que veía frente a ella. Luego tomó la vieja caja de Teresa y la colocó sobre la mesa. Mercedes abrió la caja con cuidado. Las fotografías, el cuaderno bordado, las fechas, la tela antigua. Lucía comenzó a mirar cada cosa en silencio. Cuando vio la fotografía del festival de 1974, algo cambió en su expresión. Sus dedos temblaron apenas. «Esa mujer», susurró mirando a Ana Beltrán. Mercedes tragó saliva. «Era tu madre». Lucía levantó rápidamente la mirada. El silencio se volvió inmenso. Afuera. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar mientras el viento atravesaba el patio. Mercedes habló despacio. Le contó sobre Ana Beltrán, sobre Teresa, sobre el convento de Córdoba y sobre la niña entregada después del parto. Lucía escuchó sin interrumpir. Poco a poco las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. «Toda mi vida sentí que algo faltaba», murmuró con la voz quebrada, como si hubiera nacido lejos de donde debía estar. Mercedes bajó los ojos. Durante años había imaginado el rostro de la mujer que la reemplazaría junto a Eduardo. Y aún así, al verla llorar, comprendió que Lucía también había vivido rodeada de mentiras que nunca eligió. En ese momento Lucerito apareció medio dormida desde el salón. «Mamá, ¿por qué lloras?». Lucía intentó limpiarse las lágrimas rápidamente, pero la niña ya estaba abrazándola. «¿Ya encontramos a la familia de mamá?». La pregunta golpeó a Mercedes con más fuerza de la que esperaba. Lucía rompió a llorar por completo por primera vez. Mercedes dudó unos segundos antes de acercarse. Después abrazó a ambas. Por un instante cerró los ojos con fuerza, como si también estuviera intentando perdonar demasiados años de dolor. Ninguna encontró palabras. Aquella tarde, mientras los vecinos colgaban luces para el festival, Mercedes entró en la pequeña habitación junto al patio. Luego colocó una manta limpia sobre la vieja cama de madera. Y por primera vez desde que regresó a la casa de Teresa, sintió que aquel lugar ya no pertenecía solamente al pasado. El Festival del Aceite llenó Úbeda de música y luces doradas desde temprano. Las calles alrededor de la Plaza Vázquez de Molina estaban decoradas con pequeños faroles y ramas de olivo. El aire olía a pan tostado, aceitunas y café recién hecho, mientras la gente caminaba entre los puestos del festival. Desde la cocina de la casa de Teresa, Mercedes observaba el movimiento del pueblo. Una vieja radio transmitía coplas andaluzas desde la casa vecina. Lucerito desayunaba pan con tomate moviendo las piernas bajo la silla. «¿Puedo ponerme el vestido rojo esta noche?». Lucía sonrió apenas. «Sí, pero sin correr por toda la plaza». Mercedes las observó en silencio mientras preparaba café. Durante años aquella casa solo había tenido polvo y recuerdos. Ahora estaba llena de voces y olor a desayuno caliente. Más tarde caminaron juntas hasta el centro de Úbeda. Lucerito llevaba el vestido rojo y sostenía la mano de Mercedes mientras miraba fascinada los puestos llenos de aceite, quesos y dulces. La música flamenca comenzaba a sonar cuando el alcalde subió al pequeño escenario para hablar sobre las familias históricas del aceite de oliva. Entonces Lucía dio un paso al frente. El murmullo de la plaza disminuyó mientras tomaba el micrófono con manos temblorosas. «Toda mi vida pensé que no pertenecía a ningún lugar», dijo suavemente.
Pero hace unos días descubrí que Ana Beltrán fue mi madre. El silencio cayó sobre la plaza. Lucía habló de Teresa, del convento de Córdoba, y de una verdad escondida durante demasiados años. No habló con odio, solo con tristeza. Mercedes sintió un nudo en el pecho al escucharla. Entre la multitud, Eduardo Velasco permanecía inmóvil junto a uno de los puestos del festival. El cansancio en su rostro parecía haber envejecido varios años en pocos días. Cuando Lucía terminó, algunas personas comenzaron a aplaudir lentamente. Eduardo intentó acercarse a ella. Lucía. Pero ella negó suavemente con la cabeza. No necesito odio para saber quién soy. Pero tampoco quiero seguir viviendo entre mentiras. Aquellas palabras bastaron para detenerlo. Más tarde, mientras las luces del festival iluminaban las calles, Sofía caminó junto a Mercedes entre los puestos decorados con ramas de olivo. La casa de la abuela Teresa no debería volver a quedarse vacía, dijo. Mercedes levantó lentamente la mirada. Podríamos conservar todo, los cuadernos, las historias, y enseñar quién era realmente Teresa. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro dejó de parecerle un lugar vacío. Aquella noche regresaron caminando hacia la casa. Las campanas marcaron las 10 mientras algunas familias seguían cenando en las terrazas del pueblo, y los vecinos conversaban sentados frente a sus puertas para aprovechar el aire fresco. Lucerito entró directamente en la pequeña habitación junto al patio. Sobre la cama había una manta nueva y una lámpara amarilla encendida. La niña abrió los ojos sorprendida. ¿Esta es habitación es para mí? Mercedes dudó apenas un instante antes de sonreír suavemente. Para cuando quieras quedarte aquí. Lucerito la abrazó de inmediato. Entonces sí es una casa de verdad. Más tarde, cuando la niña se quedó dormida abrazando la pequeña tela bordada, Lucía apareció silenciosamente en la puerta. Tenía los ojos cansados, pero tranquilos. No sé cómo ser hija de alguien, confesó en voz baja. Mercedes tomó suavemente su mano. Entonces empezamos poco a poco. Afuera, el viento cálido de Andalucía atravesaba el patio mientras las luces de la casa permanecían encendidas en medio de la noche tranquila. Y por primera vez en muchos años, aquella casa dejó de sentirse llena de fantasmas. Ahora estaba llena de vida. Aquella noche, mientras las luces del festival se apagaban sobre las calles antiguas de Úbeda, la casa de Teresa dejó de sentirse como un lugar lleno de recuerdos tristes. Por primera vez en muchos años, las voces dentro de aquella pequeña cocina sonaban más fuertes que el silencio. Mercedes comprendió que un hogar no se construye con dinero ni apellidos importantes, sino con personas capaces de quedarse incluso después del dolor. Personalmente, creo que algunas heridas nunca desaparecen por completo, pero el cariño sincero puede hacerlas mucho más ligeras. La historia de Lucía, Lucerito y Mercedes nos recuerda que nadie merece crecer sintiéndose solo o fuera de lugar. A veces un pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida entera, porque al final, la familia no siempre nace de la sangre. También nace de quienes deciden abrir el corazón cuando sería más fácil cerrarlo. Tal vez por eso Teresa guardó aquellos secretos durante tantos años. No para alimentar el sufrimiento, sino esperando que algún día alguien pudiera transformar el pasado en una nueva oportunidad para amar. Igual que una lámpara encendida junto a una ventana durante la noche. Una sola muestra de cariño puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Esta es una historia adaptada con fines emocionales y reflexivos, inspirada en temas reales sobre la familia y las segundas oportunidades. Y ahora cuéntenme ustedes. Si esta historia les gustó, escriban el número 1 en los comentarios. Y si creen que algo pudo ser mejor o quieren compartir una reflexión, escriban el número 0. Si esta historia logró tocar su corazón aunque sea un poco, esperamos que nos acompañen en las próximas historias que seguiremos compartiendo con mucho cariño.